Protegiendo personas e instituciones. Tenemos de moderador a Daniel Acuña, director de Defensa y Seguridad de ISDEFE. Daniel, cuando quieras. Sí. Hola, buenos días. En primer lugar, como no puede ser menos, quiero expresar mi agradecimiento a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a la Real Casa de la Moneda, por el honor de participar en estas 13ª Jornadas CERES. Y digo honor porque el prestigio que tienen estas jornadas como punto de encuentro entre representantes del mundo de la industria y tecnológico y el sector público para hablar básicamente de la modernización de las administraciones públicas, de los proyectos que están en marcha, objetivos, ideas, retos y, por supuesto, también todas las dificultades que conlleva. Por la importancia que este intercambio de información tiene para todos, lo que queremos es que todos los que formamos parte de alguna manera de este campo podremos y deseamos que este foro siga teniendo una larga vida y que podamos utilizarlo para, como digo, intercambiar puntos de vista e información. Dicho esto, en esta ocasión, estas jornadas, yo diría que tienen el denominador común de tratar lo que se ha venido en llamar la transformación digital de las administraciones públicas. Como no podía ser de otra manera, dado que en este momento gran parte del sector público, tanto las administraciones públicas, entidades, están definiendo, planificando cómo implementar en los distintos departamentos los cambios necesarios asociados a dicha transformación. Como tema más particular, la mesa que nos ocupa en esta mañana se ha denominado Protegiendo a las personas y las instituciones, porque hemos querido agrupar aquí aquellos aspectos de la transformación digital que afectan más directamente a la defensa y a la seguridad pública. Como es bien sabido, la revolución tecnológica ha traído tecnologías y herramientas que nos están cambiando la forma de trabajo, obteniendo múltiples beneficios y una mayor eficiencia en la forma de resolver los problemas. Pero este movimiento, que es general, tampoco es ajeno al sector de la defensa y el sector de la seguridad pública del que nos vamos a ocupar ahora. Además, también es cierto que la dependencia cada vez mayor de las infraestructuras tecnológicas para realizar las funciones propias de las administraciones públicas crean importantes riesgos de seguridad que es necesario enfocar y abordar desde el primer momento, sobre todo cuando hablamos de la defensa nacional o la seguridad pública o la protección de la información. Para abordar esta problemática tenemos esta mañana a 3 auténticos expertos en estas materias que nos van a dar una visión necesariamente breve por el tiempo desde 3 puntos de vista: la defensa nacional, el de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y más específicamente el Cuerpo Nacional de Policía, y el de la protección de datos. Sin más dilación, puesto que el tiempo es breve, vamos a pasar al primero de ellos. En primer lugar, tenemos a don José Luis Goberna Caride, subdirector del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Defensa. José Luis es general de división del Cuerpo General del Ejército de Tierra, diplomado de Estado Mayor. Durante sus 35 años de experiencia profesional ha desarrollado una carrera dentro de unidades de ingenieros, transmisiones en diversos empleos y ejerciendo especialidades en transmisiones, guerra electrónica, criptología, desencriptación, inteligencia, con lo cual pues podemos entender que es un verdadero experto en todas estas materias. En su dilatada vida profesional quiero destacar 3 trabajos importantes: la creación del Centro de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército entre los años 99 y 2001, la reorganización de la agencia NACOSA de la OTAN en Mons, en Bélgica, en 2003 y 2004, y el diseño y puesta en servicio de los sistemas de información y telecomunicaciones de la UME, Unidad Militar de Emergencias, entre 2006 y 2009. Ya desde el año 2014
ha ejercido primero el cargo de subdirector general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Dirección General de Infraestructuras y actualmente como director del Centro de Sistemas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, CESTIC, y CIO del Ministerio de Defensa. Sin más, José Luis, por favor, tienes la palabra. Buenos días a todos. Muchísimas gracias al moderador y a los organizadores de estas jornadas y a toda la audiencia, porque es una muy buena oportunidad para poderles a ustedes expresar pues, en qué punto nos encontramos en el proceso de digitalización del Ministerio de Defensa, en el marco de la Administración General del Estado, y más concretamente, pues, cuáles son las implicaciones de esta transformación digital en la seguridad de la información y viceversa, es decir, cómo los condicionantes de la seguridad de la información pues, nos, de alguna manera, limitan, condicionan u orientan, en muchos casos, en esta transformación digital. Es importante tener en cuenta que la transformación digital es algo más que la administración electrónica. Eso es un concepto que creo que hemos entendido desde el principio, de manera que no se trata ya de sustituir procedimientos, sino al mismo tiempo revisar la organización, descubrir el verdadero valor de la información como contenido, no solamente hablar de los continentes, de los procedimientos automatizados, y después sacarle el verdadero valor a los servicios. Dejar de hablar de sistemas, dejar de hablar de redes y pasar a hablar de servicios, porque desde la propia estrategia del Estado, uno de los principios rectores es que hay que atender al usuario a través de un servicio. Por tanto, pues toda la filosofía de todas nuestras infraestructuras, de toda nuestra gestión, pues varía considerablemente. Eso es un factor que desborda lo tecnológico, entra en lo humano y se traduce en la propia organización. Si lo entendemos así, creo que podremos transformar toda la administración general o todos nuestros interlocutores y le daremos el verdadero valor al ciudadano, a las empresas o las relaciones entre las propias administraciones que nos da la oportunidad de la verdadera evolución de las tecnologías. Mi presentación, vamos a ver si esto no lo... ¿Si puede correr? Mi presentación tiene dos partes muy breves. La primera es un poco decirles cómo el Ministerio de Defensa aborda la estrategia TIC del Estado. La estrategia TIC tiene 5 principios, 5 objetivos y 9 líneas de acción. En cada una de ellas pues, tiene una orientación, en general, en toda la Administración General, hacia ciudadanos, hacia empresas, pero también aborda el tema de la propia reorganización de los ministerios y las relaciones entre ellos. Cada uno de esos objetivos pues, tiene unas implicaciones importantes dentro de la normativa del Ministerio de Defensa. Toda esta estrategia, como ustedes saben, fue aprobada en noviembre del año 2015 por el Gobierno, en una resolución del Consejo de Ministros, y ese mismo año, 2015, lo que se hizo fue crear el CESTIC, como una contribución precisamente a esos principios rectores de visión global, de visión única, integral, para abordar todas las necesidades de la defensa nacional. Previamente, en la organización del Ministerio de Defensa había, hasta el año 2010, una Subdirección General de Servicios Técnicos, que estaba en la subsecretaría, y había un órgano de planeamiento que ustedes recordarán que era la Inspección General CIS, el comisionado CIS. Todo esto se reunió en el año 2010 dentro de la orgánica de la Dirección General de Infraestructuras. Bien, no se preocupen. Es mejor que me oigan muchas veces que lean, a lo mejor. Entonces, en el año 2015, cuando se plantea la estrategia TIC, antes de su publicación, pues hay un trabajo realmente ímprobo de comisiones dentro de la propia, en aquel momento, de TIC, actual Secretaría General de Administración Digital, y al mismo tiempo hay un proceso de revisión interno dentro del propio Ministerio de Defensa, que se llega a esa conclusión. Hay que dar un salto y hay que unir toda la infraestructura que en ese momento servía solamente a los órganos políticos, subsecretaría, Secretaría de Estado, Secretaría General de Política de Defensa, con aquellos que daban servicio a los ejércitos, desde el Estado Mayor de la Defensa.
Entonces, eso hace que toda la infraestructura que hasta el año 2015 servía al Estado Mayor de la Defensa se integra con la que da servicios al órgano central en un solo organismo. Ya no hay jefatura de sistemas y programas en el Estado Mayor de la Defensa y, por otro lado, su dirección general TIC en el Ministerio, en lo que es el órgano central, en la Secretaría de Estado, Dirección General de Infraestructura. Se reúne en un solo organismo toda esa infraestructura. Muy bien, gracias. Se reúne en una sola infraestructura y se crea el CESTIC. De manera que esa organización ya no es un operador, ya no es un proveedor, ya no es un gestor de sistemas, sino que tiene vocación de ser un proveedor de servicios. Volviendo un poco a ese marco general, esto simplemente es un recordatorio, es lo que se aprobó en Consejo de Ministros, 5 principios rectores, 5 objetivos estratégicos, 9 líneas de acción. ¿Y cómo se implanta esto? Pues a través de 58 medidas en 43 hitos temporales. Es un plan pensado a 3 años. ¿De acuerdo? Entonces esto afecta a los 13 ministerios. Cada uno de ellos tiene que ver reflejado su propia idiosincrasia en este plan para ver de qué forma se puede ejecutar. ¿Cuál es la implicación de ese plan en el Ministerio de Defensa? Pues 4 órdenes ministeriales. Una de ellas se publica 2 meses después de esta estrategia, que es la que deroga el anterior plan director del año 2002 para poner en marcha una nueva política, con la orden ministerial 2639, publicada el 10 de diciembre del año 2015. La pueden ustedes ver en el Boletín Oficial del Estado. Ahí se habla pues, de 7 principios de esa nueva política, con 6 ejes estratégicos de actuación, la mayor parte de ellos de carácter tecnológico, y 6 grupos de directrices y una estructura de gobierno, algo innovador, una estructura de gobierno que, basándose en ese único proveedor del Ministerio de Defensa, pues controle, bajo la dirección del GEMAF y del Secretario de Estado de Defensa, el desarrollo de esa política, la verdadera actuación y efectos de esa política. Ese es quizás el documento más relevante, más impactante de los últimos años, que rompe con, bueno, no rompe, sino que lo que hace es aprovechar todo lo que se logró con el plan director y dar continuidad en este nuevo contexto de transformación digital. Otros elementos normativos importantes que hemos desarrollado estos años, pues es inmediatamente también aprovechar todo lo que era la política de seguridad de la información, que ya venía del año 2005, en la Orden Ministerial 76-2005, en este momento está siendo revisado, porque como ustedes saben, a partir del año 2012 el Centro Nacional de Inteligencia dejó de pertenecer al Ministerio de Defensa y, por otro lado, pues ha habido también otras normativas que hacen que esta orden ministerial pues, necesita ser actualizada. Aún no ha sido publicada su actualización porque estamos pendientes de una nueva ley de secretos oficiales que tendrá sus implicaciones también en esta normativa. Y ya otros 2 normas de carácter más instrumental pues son la política de gestión de documentos electrónicos del Ministerio de Defensa, es decir, cómo abordar el suprimir papel, ya que la tramitación ya tiene que ser a través de un documento electrónico que debe ser gestionado en todo el ciclo de vida de ese instrumento, incluido el archivo. Imaginen las implicaciones en el Ministerio de Defensa, que es el que más archivos tiene de toda la Administración General del Estado. Todo el archivo histórico que tiene el Ministerio de Defensa es un factor importante a la hora de poner en marcha esta política. Pero además de la administración del ciclo de vida, pues también está la gestión de la información y del conocimiento y también está la mejora en la explotación. Todas esas implicaciones de ese nuevo instrumento, documento electrónico, soporte prioritario, se ven ya traducidas en la estrategia de la información del Ministerio de Defensa, que es la última norma que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 8 de diciembre, concretamente la Orden Ministerial 1196. Les animo a que la lean porque es un instrumento, no es excesivamente genérico, es bastante concreto y lo que trata es de poner en valor a través de 27 medidas pues determinadas actuaciones que en muchos casos son urgentes. Bien, pues con esas bases normativas y con la referencia de la estrategia TIC del Estado, pues abordamos lo que es el plan de transformación digital del Ministerio de Defensa.
Junto al Ministerio del Interior, saben ustedes que tenemos dos planes, que no tenemos uno, tenemos dos, para diferenciar todas aquellas materias que son de información no clasificada, que no tienen una relevancia específica para la defensa nacional y que no tratan asuntos de consulta política. Es decir, esas son las tres condiciones. En el caso del Ministerio del Interior son asuntos de la seguridad nacional. Entonces, nos permite a ambos ministerios abordar la transformación digital en dos etapas. La primera, en todas aquellas materias en las que somos un ministerio más, una administración más que interacciona con el ciudadano, que interacciona con el resto de la administración y, fundamentalmente, que también interacciona con el mundo empresarial, el mundo industrial, el mundo académico, es decir, con la sociedad en general. Las bases para esa primera parte, que ya ha sido abordada, ya ha sido informada favorablemente por la Comisión, por el Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC del Estado el pasado 15 de diciembre, pues son esas directrices que dio la SGAD en ese momento, completando la estrategia, las previsiones del alcance de esos planes en el artículo 14 del Real Decreto 806 del 14, y después la orden ministerial propia de la transformación digital, de administración digital del Ministerio de Defensa, que es la 2071 del año 15, y, como les he dicho anteriormente, unas medidas muy concretas de la estrategia de la información del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa no solo gestiona información, el Ministerio de Defensa concibe la información como un recurso estratégico de la defensa nacional y para ello necesita ser gestionada y aprovechada de una manera muy particular para que logremos lo que se denomina, en términos aliados, la superioridad de la información. Si el resto de la Administración busca la mejor gestión para dar un servicio eficiente y eficaz al ciudadano, lo que busca el Ministerio de Defensa es que esa información nos permita alcanzar la superioridad en el enfrentamiento, la superioridad en el logro de la defensa nacional. Eso tiene una metodología que la pueden ustedes ver en esa orden ministerial. El conjunto de medidas que recibimos del Estado son 58. Están recogidas en esas directrices que ha hecho la Secretaría General de Administración Digital. Y las divide en tres grupos. 30 de ellas son sectoriales, es decir, 30 de ellas son para cada uno de los 13 ministerios. Hay 14 que son transversales, mayormente son medidas normativas, y después hay 14 que son propias de la Secretaría General de Administración Digital. Con este escalonamiento de tres medidas se trata de mantener la visión global y la integración de todos estos servicios. Y finalmente, de la estrategia de la información, pues también hay 27 medidas, como les he dicho anteriormente. Resumiendo, con ese código de colores, ven ustedes ahí, de azul, que son sectoriales, las verdes, que son transversales, y las rojas, marrones, que ven ustedes en la primera columna, en la segunda columna, que son las que vienen de la estrategia de la información, pues reuniendo todas esas medidas en lo que se refiere exclusivamente a la seguridad de la información, que es de lo que hablamos hoy aquí, es decir, cómo desarrollamos esa línea de acción número 9, recordarán ustedes, objetivo número 5 del Estado, pues se plantean una serie de actuaciones, que las tienen ustedes ahí recogidas. Racionalizar esos sistemas de información. Actualmente el Ministerio de Defensa, dedicado a esto, tiene más de 100 sistemas. Insostenible. Hay que racionalizarlos. ¿Cómo se racionalizan? Pues con esta serie de medidas. Hay que adecuar la plataforma de identidad digital a lo que implica de las leyes 39 y 40, que, como ustedes saben, entran en vigor en octubre de este año. Hay que dotar de esa tarjeta que tenemos electrónica del Ministerio de Defensa a todo el personal que deba acceder a los sistemas de información, muchos más de los que acceden ahora mismo. Monitorizar la disponibilidad y la calidad de los servicios con indicadores precisos, mantener siempre un catálogo de procesos, procedimientos y servicios a disposición del ciudadano y el resto de las administraciones, volcar la mayor parte de nuestros servicios en una sede electrónica única, en este momento tenemos 2, diseñar un plan de continuidad digital y recuperación ante desastres, muchas veces no ciberataques, sino propios pues, de otros factores, y elaborar un plan de análisis de riesgo permanente, y finalmente, pues allí donde haya medidas que no encuentren un sistema que las ponga en marcha, crear esos nuevos sistemas, pero con una nueva orientación. Finalmente, ¿cuál es el objetivo final? Renovar el catálogo de servicios del Ministerio de Defensa. ¿Cuáles son esos?
pues los que tienen ustedes en la última columna, divididos en 3 tipos, según los ha tipificado la Secretaría General de Administración Digital. Aquellos que son comunes, aquellos que se dedican a la firma de identidad digital o aquellos que son de tramitación digital. ¿Qué hemos tratado de hacer? Trasladar las herramientas informáticas que ha desarrollado el Centro de Transferencia Tecnológica del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Defensa. Sencillo. El ciudadano no se puede encontrar, si es posible, con herramientas diferentes en el Ministerio de Defensa al resto de las administraciones. Tiene que tratar de integrarlas, de facilitárselas y convertirlo en un instrumento sencillo. Y con esta transparencia se puede resumir qué ha hecho el Ministerio de Defensa en esta primera parte de la transformación digital en el aspecto de la seguridad respecto al reto que nos han planteado. No es lo único que se ha hecho en seguridad de la información, también hay otros 2 instrumentos también más globales, no dirigidos solamente a la administración a la transformación digital, sino que afectan a la seguridad del resto de sistemas del Ministerio de Defensa. ¿Cuáles son? Pues aquellas medidas que vienen del Plan de Actuación de Seguridad de la Información. Aquí quiero resaltar que la seguridad de la información para el Ministerio de Defensa no es solo la seguridad de la información en los sistemas de información y telecomunicaciones, lo que se denomina SEGINFOSIT. Es un concepto más amplio y abarca a las personas, abarca a los documentos, por eso tenemos una política de gestión del documento electrónico, porque hay una seguridad, tiene que llevar una seguridad ese documento electrónico, ese escaneo de un papel que tiene que tener unos metadatos y una serie de elementos de referencia que permitan gestionarlo. Y por último, las instalaciones también. Es decir, son aspectos que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, con este plan de actuación ya aprobado por el Secretario de Estado de Defensa, como ven ustedes ahí en esos 8 objetivos, pues lo que se trata es de darle el valor que tiene a la información que rueda a través de sistemas no clasificados, Esquema Nacional de Seguridad, o aquellos que son clasificados, normativa del Centro Criptológico Nacional. Y una serie de elementos comunes a todos los planes, como es la formación del personal o como es una estructura de gobierno que permita gestionarlo. Y finalmente, lo que es el Plan Estratégico CIS del Ministerio de Defensa, aún no ha aprobado, pero que probablemente en las próximas semanas lo sea por parte del Secretario de Estado para abordar de una vez ya esa renovación tecnológica. Este es el último documento del desarrollo de la política que les decía antes, ese documento que fue publicado pocas semanas después de la estrategia TIC del Estado. Y en ella guarda una especial importancia las implicaciones de ese eje estratégico de la consolidar la seguridad en los sistemas, en las tecnologías, a través del fortalecimiento de capacidades de prevención, detección y respuesta a ciberataques. Tanto el Plan Estratégico CIS del Ministerio de Defensa como anteriormente el Plan de Actuación de SEGINFO parten del Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad, les habrán seguramente repetido estos días, consta de 75 medidas. Esas 75 medidas es la base de partida para todas las administraciones públicas. Sea la información clasificada o no, es el punto de partida. En algunos casos son medidas organizativas, son medidas operativas y en otras son medidas tecnológicas. En función de dónde se van a ejecutar, de dónde se van a poner en marcha, pues estarán en un plan o en otro. Pero intentamos que los 3 planes, transformación digital, seguridad de la información y estratégico tecnológico, vayan a la par. Mi conclusión trata de ser muy sencilla. La seguridad en los sistemas y servicios es un principio de la estrategia del Estado, fundamentalmente para dar confianza al ciudadano. Y en el Ministerio de Defensa lo asumimos de manera que esa protección de la información como contenido no afecte a su tratamiento o transmisión en esa búsqueda, lo que les he dicho antes, de la seguridad, de la superioridad. La seguridad no debe mediatizar la superioridad en la información para intentar equilibrar los 2 grandes principios con los que trabajamos, que son la necesidad de conocer con la necesidad, más bien responsabilidad de compartir la información. Si hoy la información no se comparte, no genera sinergia, no tiene valor. Estamos ya en otra época. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu interesante exposición. Yo creo que nos ha dado una visión bastante detallada de todo lo que está en marcha en el Ministerio de Defensa, que no es poco, en el ámbito CIS y de la seguridad de la información. Y resulta, yo creo que muy importante darse cuenta de que el desarrollo
de las tecnologías TIC y de los servicios TIC va siempre asociado a la seguridad de los mismos. Y esto es muy importante para que los usuarios, los ciudadanos, cojan la confianza que se necesita en todas estas nuevas tecnologías. Sin más dilación, el tiempo pasa muy rápido, vamos a pasar al siguiente ponente. Se trata de don Pablo Muñoz de Mora. Pablo es comisario jefe del área de informática de la Policía Nacional. Es titulado de grado en Criminología y máster en Dirección Estratégica de la Seguridad Pública. Ingresó en la Policía Nacional en el año 80, en labores operativas en Bilbao, y dirige el área de informática del Cuerpo Nacional de Policía desde el año 2015, donde durante más de 25 años ha participado y ha dirigido el desarrollo de muchos proyectos. También citaré que ha estado participando en el proyecto FARI como experto en convenios de hermanamiento con Polonia y Bulgaria en los momentos de su integración en la Unión Europea, y trabaja en diversos grupos de trabajo de intercambio de información policial del Cuerpo Nacional Policía en la Unión Europea y organismos internacionales como Interpol y Europol. Pablo nos va a hablar de la transformación digital en el Cuerpo Nacional de Policía, motor de la seguridad pública. Pablo, cuando quieras. Muchísimas gracias, Daniel. Buenos días. En primer lugar, como es obligado, pues dar las gracias a FNMT por la invitación, en este caso a Policía Nacional, para poder contar un poquito lo que se hace en policía para tratar de mejorar la administración. Como saben, en policía el negocio es la seguridad. Hoy en día, igual que ha pasado siempre, la policía tiene que tener una información veraz, útil, rápida, Desde el área de informática se da soporte a todas las necesidades que tiene, tanto el ciudadano como la propia policía. Esta solución se aporta desde el área de informática que está en el Escorial. Las infraestructuras son de primera calidad. Dentro de lo que es el análisis que hizo en su momento la DECTI referente a los centros de procesos de datos de toda la Administración, estamos junto con la GIS en el nivel máximo, los dos máximos representantes como CPDs dentro de la Administración, y es el más grande en tamaño. Desde aquí, desde el Escorial, se gestiona toda la Administración. Y como yo digo siempre en todos los foros, no solamente en este, de transformación digital, realmente la transformación digital en la policía siempre ha existido. Ya desde los comienzos de la informática en el año 72, hubo policías que tuvieron la visión de que la informática era necesaria. Evidentemente, al igual que sucede con cualquier elemento de la Administración o cualquier empresa, se va evolucionando conforme la tecnología va avanzando. Es el caso de policía. Hay diversos hitos en los que hubo saltos cualitativos, son los representados aquí, hasta llegar al momento actual en el que dentro de la policía, en un colectivo de unos 68.000 funcionarios, sensiblemente inferior a lo que es necesario, disponemos de unos 29.500 puestos de trabajo, dando servicio a toda la Administración de la policía. No voy a hablar mucho de normativa porque todos los participantes, tanto ayer como hoy, han hablado, y al final la aplicación de la misma, la Ley 11, la 39, todas son las mismas. Entonces, lo que voy a tratar de reflejar es que vean un poquito que la policía, que es su policía, está ahí para dar la seguridad y para proporcionar, en la medida de lo posible, facilitar al ciudadano la gestión que tiene que tener con la propia policía. Desde nuestro punto de vista, siempre hemos estado a la vanguardia, aunque la visibilidad quizá no sea tanta como puede ser en otros foros o en otros organismos que tienen obligación de dar cierta información. La labor de policía, pues como sucede con defensa, está siempre un poquito por detrás, escondida. Lo que tenemos que hacer es garantizar la seguridad ciudadana, y para eso contamos con todos los elementos necesarios. Perdón. Ya nuestros planes estratégicos a lo largo de la historia siempre han recogido de manera especial la necesidad del manejo de la información y de la calidad de la misma. De manera muy especial se hizo hincapié en el Plan Estratégico 2013-2016, que de manera específica recogía lo que se dio en llamar Policía 3.0. Tuvo visibilidad en los medios y era
una especie de salto cualitativo en cuanto a la gestión que se hacía dentro de policía de la información que gestionamos. Todo va orientado, evidentemente, a la mejora de los procesos, a la adecuación a la normativa, como tiene que es obligado, somos los primeros que tenemos que cumplir la norma, exactamente igual que cualquiera, optimización de los recursos, algo que es fundamental, más en los momentos de situación económica que seguimos atravesando y que nos limita mucho en la posibilidad de gestión. Los destinatarios de los servicios que prestamos, evidentemente, primero son los ciudadanos. No solamente en la seguridad que se da física en las calles o en los edificios, sino luego todos los servicios específicos en las oficinas de denuncia, en los documentos, la generación de los documentos, pasos fronterizos, todos esos puntos en los que hay una visibilidad de la policía. La policía está en muchos más sitios y la labor de investigación es una labor un poquito más callada, pero que a la hora de la seguridad es crítica. Evidentemente damos el servicio paralelo, somos una herramienta transversal de la policía. Sin los sistemas informáticos hoy en día, ninguna empresa, ningún organismo sería capaz de capitalizar la información que tiene que manejar para poder dar el servicio. Entonces, nosotros, desde el área de informática, tratamos de atender las necesidades que nos piden nuestros propios funcionarios. Al mismo tiempo, es fundamental lo que ya se dio en llamar el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Desde hace tiempo, en las fuerzas de seguridad ya se hacía, porque el intercambio de información entre los distintos cuerpos es mucho. Hay mucho más, afortunadamente, de lo que trasluce en los medios de comunicación, que no debe traslucir, y que tiene que ser trabajo callado de las fuerzas policiales. Intercambiamos información, estamos al día, y no solamente con las fuerzas policiales en España, sino con los organismos internacionales, llámese Interpol, Europol, Frontex, todos los organismos en los que policía está presente y además de manera destacada. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, a las autoridades judiciales y fiscales, porque somos la policía judicial, el soporte que les tiene que dar la información para que puedan proceder a las actuaciones judiciales que sean necesarias. Desde hace mucho tiempo, todos los sistemas internos de policía están informatizados. Evidentemente, hemos tenido que evolucionar y cada vez, conforme a la técnica o nuevos sistemas de gestión, para estar a la última. Pero ya desde los inicios todos los sistemas de información estaban informatizados. En la policía todo se mueve a través de un portal en el cual el usuario policial tiene acceso a toda la información, tanto operativa como de gestión. Evidentemente, como sucede en todos los organismos, en todas las entidades, con unos perfiles en función de la categoría o del trabajo que desarrolla en particular. Es fundamental en los sistemas policiales. Hay elementos que nos permiten buscar la información, trabajarla y tomar elementos para la toma de decisiones. Ubicación de los vehículos para que el policía que está en la sala 091 cuando recibe una llamada de emergencia pueda movilizar los recursos de la forma más óptima. Además, tenemos integrados los sistemas a nivel de provincia, de manera que se optimiza la gestión para que el coche que está más cerca sea el que antes llega a la situación de emergencia producida. Sistema de información geográfico con representación de elementos de calor, donde vemos dónde se producen más delitos, de manera que a la hora de distribución de efectivos permite que los coches estén ubicados en las zonas con más delincuencia para tratar de evitarlo en la labor de prevención o que los propios investigadores tengan visibilidad de por dónde se pueden mover las personas que son en este caso buscadas. Sistemas de movilidad, para tratar de dar al policía en la calle herramientas que no dependan de una radio a la hora de pedir un dato, sino que directamente puedan interactuar. Los sistemas policiales, lo que se ha dado en llamar la oficina en la calle, pueden operar desde cualquier punto de la red en España porque a través de los sistemas de movilidad tienen esa posibilidad. Estamos en un desarrollo importante dentro de este sistema. Es decir, damos respuesta a todas las necesidades policiales, tanto de investigación como de labor de prevención, dentro de lo que es la informática policial. Repito, esta transformación no es de ahora, es de siempre, ahora adecuado a las herramientas que tenemos. Las tecnologías en las comunicaciones, fundamentales a la hora de que sean ágiles y seguras. Toda la información que se gestiona en policía está tratada como de seguridad. El edificio que tenemos es un edificio de alta seguridad en el cual cumplen no solamente las necesidades que marca el Esquema Nacional de Seguridad o lo que en su momento es la protección de infraestructuras críticas, sino que van más allá.
es un centro de alta seguridad, como digo, con todas las medidas que superan lo de muchos edificios de la Administración, afortunadamente. Ya lo vieron cómo estaba en la parte inicial, con medidas perimetrales, circuito cerrado de televisión, todo lo que cualquiera puede pensar que debe tener la policía, pues lo tenemos. No solamente se da servicio a los sistemas policiales, sino que internamente, evidentemente, a todos los sistemas de gestión. Tratamos de que el policía no tenga que utilizar el papel para nada. Está conseguido en la mayor parte de los casos, aunque todavía hay elementos que tenemos que mejorar. Ayer, cuando Javier, el representante del CCN, hablaba del Esquema Nacional de Seguridad, yo recordé que cuando él dijo en el año 2016 la Administración cumplía el 56%. En el año 2016 Policía estaba en el 71%. En los datos que hemos pasado, Inés, para la aportación de 2017 hemos crecido al 77%. Es decir, estamos muy por encima de la media, siempre con un margen de mejora importante, porque tenemos que llegar lo más próximo al 100%. En cualquier caso, todos los sistemas son muy buenos o creemos que son buenos. Y así, al menos, en los intercambios de información que tenemos, se plasma. Un ejemplo de lo que es la relación de la policía con los ciudadanos, igual que dije antes, oficinas de denuncia, que por desgracia es cuando se produce un hecho delictivo que la policía tiene que conocer y que el ciudadano debe denunciar, es el paso rápido de fronteras. Y aquí Fernando antes hizo mención, entre otras cosas, a uno de los elementos importantes que era la seguridad en los pasos fronterizos. Somos los primeros que queremos garantizar esa seguridad. Y hay una frase que yo quiero utilizar que no quiero dejar pasar. La seguridad puede provocar incomodidad. ¿Qué significa eso? Yo, como policía, quiero estar seguro, quiero poder moverme libremente. Eso significa que en ciertos elementos, como puede ser un paso de control de fronteras, hay que hacer un control de fronteras efectivo. Desde el 1 de abril de 2017, la Unión Europea obliga a que se haga un control exhaustivo de las fronteras. Esto significa que se tienen que chequear todos los documentos de aquellos ciudadanos que vienen en viaje de terceros países. Entonces, hay un intento de mejora en los tiempos. Estamos trabajando en la adquisición de 650 puertas para distribuir por todos los aeropuertos de España en colaboración con AENA y que cuando se plasme mejorará rápidamente o agilizará el paso de fronteras. Pero sí es cierto que hay unas normas que se tienen que cumplir, normas que no marca la policía, marca la propia legislación de la Unión Europea y que afecta a todos, a nosotros también cuando viajamos. Entonces, eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, que esa relativa incomodidad es garantía de seguridad. Y yo creo que la seguridad está muy por encima de alguna pequeña molestia que se pudiera ocasionar o que el ciudadano piense que puede ser una pequeña molestia. También estamos dentro del paso de fronteras ahora mismo en un proyecto europeo que vamos a implantar el día 21 en Algeciras como piloto para poder utilizar estos sistemas de paso de frontera con terceros países. Actualmente en los terminales solamente permiten por la normativa que sean países de la Unión Europea. En este caso, el piloto es para países terceros, es decir, Rusia, India, cualquier otro país fuera del entorno europeo tendría cabida en este paso. Iniciamos el proyecto en Algeciras el día 21. Algo crítico y obligatorio necesario para los ciudadanos son los documentos. Aquí el partner principal que tenemos, el colaborador, es la FNMT, sin los cuales sería inviable estos documentos. Son de los más seguros o los más seguros del mundo. El nuevo DNI, el 3.0, que se implantó en 2015 y se ha ido de forma progresiva implantando, ya está implantado en toda España hace 2 años, incorpora lectura de radiofrecuencia a través de NFC. Los smartphones lo tienen muchos elementos que permiten su utilización. Hay incluso publicado en Google Play y en Play Store unos ejemplos de cómo poder utilizar el chip, el certificado del DNI para poder firmar PDFs, autenticaciones, se puede ver la información que tenemos grabada en el chip. Todo eso está puesto a disposición con unas app que se desarrollaron junto con la FNMT y que están disponibles para cualquier ciudadano. También se pueden incorporar esos programas porque son de libre disposición para poder incorporarlos a sus procedimientos. El pasaporte 3.0, también de los más avanzados del mundo, y la tarjeta de extranjeros que se va a confeccionar a similitud del DNI, con las características que marca la división de documentación. Todos estos servicios que utilizamos son propios y en muchos casos los mismos que la Administración pone a disposición. Uno de ellos importante es la plataforma de intermediación, porque los demás todos los utilizamos. La plataforma de intermediación, de los millones de consultas que recibe, la mitad de las consultas
son a policía. Todas las administraciones, tanto general del Estado como autonómica como local, hacen uso de esa plataforma con los sistemas de verificación de identidad digital, eliminación de pasaporte, y esa plataforma de intermediación soporta la mitad de las consultas que se realizan a toda la plataforma, y es contra los datos de policía. Es decir, tenemos que garantizar que la información es la adecuada, la correcta y en el momento y tiempo adecuados. Algo importante que además se va a potenciar son las denuncias por Internet. Ya se pueden hacer desde hace tiempo, no es una cosa novedosa. La diferencia está en que se está trabajando con justicia para que admitan la firma digital, porque si bien la normativa ya obliga desde la 11/2007 a la posibilidad de utilización de las firmas a través de los certificados, justicia ha tenido problemas en la implantación. Entonces, ahora mismo pretendemos potenciarlo de manera que, firmado digitalmente por el ciudadano, bien con el documento de identidad o bien con cualquier otro certificado de los habilitados, pueda hacer uso de este sistema, de manera que facilita el no tener que ir a la comisaría, salvo en delitos graves en los que hay violencia o hay víctimas o autor conocido. En este caso sí que hay que ir a comisaría porque la propia legislación lo exige a la hora de que el policía pueda interactuar con el ciudadano que hace la denuncia. También existen las denuncias telefónicas y también se quieren potenciar. Actualmente solamente están habilitadas para ciudadanos extranjeros, porque lo que tenemos es un sistema de intérpretes que reciben la información, hacen la comparecencia y luego el ciudadano tiene que ir a la comisaría a firmar. Se quiere potenciar también para ciudadanos españoles. Ahí el problema, como sucede, y hemos oído en todos los foros, en todos los grupos, a los representantes de la Administración, es casi un montante económico lo que hace la dificultad que la posibilidad tecnológica, porque el llamar por teléfono y que alguien transcriba y luego genere el documento de manera electrónica no tiene ninguna dificultad. Todos los procedimientos que tenemos en policía, que fundamentalmente tienen que ver con seguridad privada, con extranjería, trámites de extranjería, están en la sede electrónica. No ofrecemos tantos sistemas como ofrecen otros organismos de la Administración, porque los trámites son muy limitados. Estamos ahora mismo terminando de gestionar todos los procedimientos, porque aunque hay algunos electrónicos, no todos estaban implantados. Estamos trabajando también en ello, de manera que el ciudadano, de una manera fácil y cómoda, pueda hacerlo. La cita previa para el DNI, que desde hace ya más de un año permite el pago anticipado mediante la pasarela de pago del documento. Esto no es muy conocido, hay quien se sorprende, porque todavía se tiene que ir a las comisarías en el momento de hacer el documento con el dinero. Se está trabajando intentando utilizar TPVs, pero hay otros problemas de la Administración, no solamente para policía, sino para el resto de órganos, por gastos financieros, bueno, cómo arbitrarlo. Pero estamos en disposición de poder integrarlo, que sería el siguiente paso que querríamos hacer dentro de lo que sería la confección de los documentos. Algo que no quiero dejar pasar, y ya casi para terminar, es que desde hace tiempo en la página policía.es existe una parte que no toda la gente conoce, que es la de colaboración ciudadana. A través de una serie de epígrafes referidos a la principal delincuencia que policía debe conocer para intentar primero prevenir o luego detener a los autores, existe, como digo, colaboración ciudadana. Está dentro de participación ciudadana, se hace un desplegable y ahí está la parte de colaboración ciudadana. Esto lo que permite es que por alguno de ellos, por ejemplo, esto es la parte referida a delincuencia tecnológica, a lo que sería la unidad de investigación tecnológica nuestra, permite comunicar anónima o dando los datos de la persona a policía una serie de datos, con 3 pasos muy sencillos. Son 3 pantallas con una información mínima, datos de identificación si se quieren aportar porque es voluntario y solamente una petición de si deseo recibir contestación. Con esto, policía, primero, trabaja la información, automáticamente llega a la unidad correspondiente que realiza la investigación, llámese delincuencia organizada, llámese brigada de estupefacientes, llámese trata de seres humanos, directamente llega esa información, llámese pornografía infantil, como es el ejemplo, de manera que ya se tienen elementos suficientes para que los investigadores puedan empezar ese trabajo. Lo he querido traer a colación porque se está utilizando mucho, pero sucede como con Twitter. Tenemos más de 3 millones de seguidores en Twitter, somos la policía más seguida del mundo, pero hay mucha gente que no conoce este tipo de cosas. Los objetivos, no me voy a enrollar mucho, la calidad,
la optimización de recursos, la mejora de resultados, lógicamente la imagen a los ciudadanos, y dentro de la policía intentar incorporar a los talentos, de alguna manera, porque hoy la gente nace con un teléfono móvil en la mano y a partir de ahí la tecnología entra. No es como los que hemos tenido otra forma de trabajo inicialmente, que trabajábamos con la máquina de escribir y que hemos tenido que tener una evolución progresiva. Nada más, muchas gracias. Espero que por lo menos con esto hayan podido conocer un poquito lo que es su policía, la forma en la que trabajamos para intentar dar esa seguridad que estamos en los niveles más altos a nivel mundial y europeo, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Sé la dificultad de contar tantas cosas en poco tiempo, pero creo que nos ha quedado una visión bastante buena de todas las cosas que están en marcha, todos los servicios que se están ofreciendo alrededor de las nuevas tecnologías y de cómo estáis trabajando para mejorar los servicios policiales al ciudadano. Por último, y vamos muy rápidamente porque ya vamos un poco justos de tiempo, vamos a dar la palabra a Julián Prieto. Julián Prieto es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha ejercido como abogado y ha empeñado diversos puestos en el Ministerio del Interior y en la Agencia Española de Protección de Datos, y en este momento es el subdirector general de Registro General de Protección de Datos. Julián nos va a hacer una breve presentación de todo lo que tiene que ver con la protección de datos, que es otro de los elementos que habíamos dicho muy importantes para los aspectos de seguridad en las nuevas tecnologías, y además muy oportunamente porque creo que están muy atareados con la llegada de la nueva normativa sobre protección de datos, que supongo que también un poco nos hablará de ello. Julián, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Daniel. En primer lugar, agradecer la invitación que a la agencia se ha realizado desde estas jornadas, porque nos llegan, y como ha dicho Daniel, en un momento muy oportuno, en el marco de la normativa de protección de datos, que yo creo que todos ustedes al menos conocen, que se va a modificar y que vamos a tener una nueva normativa a partir del 25 de mayo. Normativa que afecta a todos y que yo quisiera también brevemente, por el poco espacio de tiempo, dar aquellas píldoras de lo que es más importante y algunas consideraciones. Protección de datos va unida a la mesa la protección de los ciudadanos, pero protección de datos no se tiene que ver o no se ha de ver como un obstáculo que en algunas ocasiones siempre se ha planteado. Pues viene protección de datos y ahora nos dificulta el tratamiento de la información. Yo creo que, como decimos en muchos foros, todo se puede hacer, pero guardando o respetando los compromisos o los requisitos que establece la normativa. Iba a hacer una primera presentación de tres conceptos básicos que siempre tenemos: el qué es un dato personal, cuándo una persona es identificable y qué es un tratamiento de datos, que lo tienen ustedes ahí, pero que lo resumo de una manera que se lo dio un magistrado del Tribunal Supremo, con la definición que hay de dato personal, de qué es un tratamiento de datos y de ficheros, que ya no lo he puesto aquí porque con la nueva normativa el término ficheros queda relegado, no desaparece, pero queda relegado. Casi todo está afectado por la normativa de protección de datos. Cualquier dato que podamos pensar, una dirección IP es un dato de carácter personal en el momento que puede identificar a una persona sin esfuerzos razonables. Entonces, y por tratamiento de datos, lo han estado hablando ustedes, yo creo, en esta jornada, de la recogida, la conservación, el acceso, la organización, la destrucción de ese dato personal. Todo eso es un tratamiento de datos que va a estar afectado o que se ve afectado por la normativa de protección de datos. ¿Cuál es el nuevo marco jurídico al que me voy a referir? Pues es el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que será de aplicación efectiva a partir del 25 de mayo, para todos, autoridades públicas, sector público y sector privado. Sustituye a la actual directiva, desplaza la Ley Orgánica de Protección de Datos e incluso en normativas de carácter sectorial habrá que ver si se puede mantener vigente o habrá que llevar a cabo alguna modificación. ¿Cuáles son sus características? Y aquí yo creo que enlaza con lo que en esta mesa se quiere ver: el mayor control de los interesados de sus datos.
Ese es el objetivo que se persigue. Y luego tiene una serie de características que yo aquí quiero destacar, sobre todo el nuevo modelo de cumplimiento que se basa en una responsabilidad proactiva del que trata los datos. Eso es el gran cambio que tiene la normativa, porque como veremos, si nos vamos a los principios, mutatis mutandis son los mismos que ahora se aplican. Pero lo que supone un cambio es en la manera de cumplir esa normativa de protección de datos. Los principios, bueno, los tienen ustedes ahí, yo creo que son los mismos, la licitud en el tratamiento, es decir, siempre que vamos a tratar un dato tenemos que tener una causa que lo legitime. O bien porque me da el consentimiento el interesado, o bien si estamos hablando de administraciones públicas, como es este el caso, pues porque tenemos una obligación legal o porque estamos ejerciendo poderes públicos o estamos trabajando con intereses públicos. Pero siempre tiene que haber una causa, una legitimación para tratar esos datos. ¿Para qué finalidad se van a tratar? Que vayan a ser los datos los adecuados, los pertinentes y que no sean excesivos, que sean exactos, se tienen que actualizar. Los ficheros que tenemos se tienen que actualizar. O se ha cambiado de dirección, o se ha cambiado de número de teléfono, hay que actualizarlos. La conservación, la mínima, y la integridad y la confidencialidad, que hablando de seguridad aquí yo creo que es muy, muy importante. En esta mesa, teniendo en cuenta que tenemos al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, hay que hacer en esta normativa una salvedad, y es a quién se aplica el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, pues vamos a ir, perdón, al revés, ¿a quién no se aplica? A las actividades no comprendidas en el derecho de la Unión Europea, a las actividades exclusivamente de carácter personal y doméstico, nuestras agendas, no se va a aplicar ahí, nuestros vídeos personales, nuestras fotos personales, a las actividades comprendidas en el capítulo 2 del título 5 del Tratado de la Unión Europea, que son, estando aquí el Ministerio de Defensa, pues a la política de seguridad, a la política exterior y de seguridad común. No se va a aplicar la normativa de protección de datos. Y luego también queda un apartado importante, y está aquellas actividades de prevención e investigación que hacen las fuerzas de law enforcement, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Si bien aquí es importante, y yo creo que nos va a servir, es importante decir que para el tratamiento de los datos en estas actividades en la Unión Europea se aprobó la Directiva 680 de 2016, a la vez que el reglamento. Lo que pasa es que la directiva se tiene que transponer, se tiene que llevar a cabo su incorporación al derecho interno, y yo lo que aquí puedo decir es que la agencia está colaborando, en este caso con el Ministerio del Interior, en aquello que nos necesiten para el desarrollo de la normativa, probablemente de rango legal, que desarrolle la directiva sobre el tratamiento de datos por las fuerzas y cuerpos de seguridad en sus labores de investigación, detección y enjuiciamiento de delitos. Luego, una novedad que puede afectar a todos y que yo creo que es importante destacar es que también les va a afectar a aquellos responsables del tratamiento que, aunque no estén establecidos en la Unión Europea, nos estén ofreciendo servicios o productos. Está pensado fundamentalmente para todos aquellos servidores, Google, los Facebook, los Amazon, que están fuera del ámbito de la Unión Europea y que ofrezcan bien esos servicios, ya sea con cargo a cobro, a coste o no, a personas establecidas o que residan en el ámbito de la Unión Europea, o aquellas que nos hagan un control del comportamiento, aquellos que nos hagan en perfilado. Esto es una novedad importante. ¿Qué quisiera yo destacar en el poco tiempo que aquí tendría? Bueno, que el principio de responsabilidad proactiva, lo que cambia. O sea, aquí no solamente se va a pedir que se cumpla la normativa, sino que se demuestre que se pueda cumplir, y a través de una serie de medidas que aquí están recogidas. De esas medidas, ¿cuáles en este momento yo me quisiera referir? Porque van a tener ustedes la presentación. Pues, por ejemplo, y hablando de tecnología, en la privacidad del diseño y por defecto. El desarrollo de cualquier servicio, de cualquier producto, de cualquier aplicación debe contar desde el principio con el tratamiento de datos, si se van a tratar datos de carácter personal, con aquellas medidas, con aquellos riesgos a los que se puede haber expuesto y aquellas medidas que los minimicen o que los puedan paliar. Siempre te establece una serie de consideraciones, pues tener en cuenta pues también el estado de la técnica y de los costes. Pero este apartado, que es novedoso, aunque en la teoría ya estaba, se aparece como uno de los principios que deben cumplir los responsables del tratamiento, en este caso si hablamos del sector público, a la hora de diseñar los tratamientos de datos que lleven a cabo.
El otro punto importante de la normativa, aparte del principio de responsabilidad proactiva, es el enfoque de riesgo. Todo el enfoque de riesgo que inspira toda la normativa de protección de datos. Es decir, vamos a tener que hacer un análisis de riesgos para que, a la vista del resultado que nos dé, adoptar aquellas medidas técnicas y organizativas, las medidas de seguridad que haya que implantar. En estos momentos hay una de las quejas que recibimos es que la normativa actual establece unas medidas de seguridad en función de la naturaleza de los datos que se van a tratar, con 3 niveles. Y eso desaparece. Ahí ya no tenemos seguridad jurídica. ¿Qué medidas voy a implantar? Cuando venga la agencia como autoridad de control, ¿me va a decir que estas medidas son las adecuadas o no son las adecuadas? Eso se nos está poniendo de manifiesto en todos los sitios a donde vamos. Aquí las medidas de seguridad van a surgir o van a tener que salir de este análisis de riesgos que tienen que hacer los responsables del tratamiento antes de adoptar las medidas de seguridad. Sobre las medidas de seguridad y el Esquema Nacional de Seguridad haré un comentario al final, porque viene con el nuevo proyecto de ley orgánica de protección de datos. Aquí decir que en el ámbito del sector público pues ya tenemos con metodología y herramientas que yo creo que son conocidas de todos ustedes, como es Magerit, Pilar, en las que se está trabajando para introducir un módulo de cumplimiento de normativa de protección de datos, enfocada fundamentalmente a seguridad de la información y para cumplir o para que nos pueda servir en el ámbito de protección de datos, se está trabajando, no sé en estos momentos si ya está terminado, para introducir un módulo en Pilar que permita analizar el cumplimiento en materia de protección de datos. Las medidas de seguridad que dependerán de ese análisis de riesgo y en el que aquí yo me quería fijar en un apartado cuando se tendrá en cuenta el estado de la técnica y los costes de aplicación a la hora de adoptar esas medidas de seguridad. No se establece, como ya digo, un listado de medidas, a diferencia de la normativa actualmente aplicable, y tendrá que ser el responsable el que adopte aquellas que entienda necesarias. Las evaluaciones de impacto, las evaluaciones de impacto vienen a ser obligatorias para todos aquellos responsables del tratamiento que después de realizar un análisis de riesgos o en los casos que ahí se recogen y que establece el reglamento, devengan obligatorias porque se demuestre que hay un alto nivel de riesgo para los derechos y libertades de los ciudadanos. Muchas veces nos preguntan cuál es la diferencia, es fácil ponerlo en una diapositiva, con un análisis de riesgo. Bueno, pues es una evaluación mucho más detallada y pormenorizada derivada de ese análisis de riesgo. A estos efectos, anunciar que si no hay ningún retraso, a finales de mes, el 28 de este mes, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, se dará a conocer una guía de análisis de riesgos y una guía de evaluaciones de impacto que estará a disposición de todos los interesados. El delegado de protección de datos es una nueva figura que el sector público deberá adoptar. Es obligatoria para todas las autoridades u organismos públicos. Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, universidades públicas, todos estos ámbitos, entidades en el ámbito del sector público deberán adoptar estas figuras y sobre las que la agencia está trabajando en ofrecer formación a través del Instituto Nacional de Administración Pública. La obligación de notificar quiebras de seguridad en materia de protección de datos es una novedad que hasta ahora solo se recoge en materia de telecomunicaciones, se recoge por primera vez en el reglamento. El derecho a la información. El derecho a la información lo quería destacar, estos ya son los derechos, los tenía yo aquí, de las personas, y el derecho a la información, a ver si sigo aquí, es importante a pesar de que sea obligado el cumplimiento, facilitar los datos por parte del interesado. No tiene que basarse en el consentimiento. Yo recojo los datos porque soy el Ministerio del Interior, porque estoy ejerciendo una función pública, pero tengo que informar a los interesados de qué voy a hacer con sus datos. Esa información es amplia, porque se establecen muchos aspectos sobre los que hay que informar, pero la agencia está trabajando también en la posibilidad de que esa información, sobre todo en el ámbito tecnológico, se pueda establecer o por capas, en el que en una primera capa esté la información básica y luego se pueda remitir a través de un enlace, a otro apartado donde esté el resto de información. El derecho a la portabilidad es también una novedad y en el ámbito tecnológico yo creo que hay que decirlo, y es aquel en el que yo, como ciudadano, puedo recuperar la información en un formato operable y en un formato estructurado y dársela y pedir que se pase a otro responsable
siempre y cuando los medios tecnológicos lo permitan, y habrá que ver si en el sector público esto tiene mucho recorrido, porque normalmente el derecho está limitado a que el tratamiento esté basado en el consentimiento en un contrato, y las administraciones públicas, por regla general, van a legitimar el tratamiento en una obligación legal o en el ejercicio de poderes o intereses públicos. Y ya finalizo con que este nuevo marco legal se complementa con el proyecto de ley orgánica de protección de datos, actualmente en tramitación parlamentaria, y que la idea era que se fuera de aplicación también el 25 de mayo, porque es complementario del reglamento. No sé si va a poder estar en esas fechas. Y en este proyecto de ley orgánica, que ahí he puesto las características principales, se me ha pasado una que sí quiero mencionar. La disposición adicional primera, cuando habla de las medidas de seguridad, establece que el Esquema Nacional de Seguridad incorporará las medidas de aplicar en caso de protección de datos, en caso de tratamiento de protección de datos. Luego, el Esquema Nacional de Seguridad va a servir de base para las medidas que los responsables públicos deban adoptar para la seguridad del tratamiento de datos de carácter personal. Dicho esto, y finalizar ya al acabar, en la directiva que regula el tratamiento de datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no está toda desarrollada, bebe del reglamento. Los principios son los mismos y, evidentemente, hay diferencias por las peculiaridades que tiene, en este caso, la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero yo creo que puede servir de orientación y, además, para el resto de tratamientos que no sean de fuerzas y cuerpos de seguridad, este nuevo marco normativo que el día 25 entrará en aplicación, y para todo, sector público y sector privado. Y, pues nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julián, por tu brevedad y al mismo tiempo en lo que has expuesto. Con esto vamos a terminar esta mesa. Hemos tratado de, en un tiempo muy reducido, dar una visión de 3 aspectos que tienen que ver con la protección de las personas y de la información, que espero que hayan sido útiles para todos ustedes. Y como ahora vamos a tener una pausa para el café, y en aras de no demorar más el programa de las jornadas, que vamos bastante ordenados por el momento, pues sé que los ponentes van a estar un rato por aquí. Lo digo de cara a aquellos de ustedes que quisieran, pues tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Estoy seguro que muy amablemente les atenderán a continuación. El café es, como siempre, en la 3ª planta, y me han pedido que les ruegue puntualidad para empezar a las 12 la siguiente sesión. Muchas gracias. Sí, aprovecho, gracias. A las 12 en punto aquí retomamos, y avisaros que a la finalización, después de la clausura, tendremos un cóctel arriba en la 3ª planta, para los que podáis, que os quedéis. Gracias.